en distintos países de Latinoamérica y sobre todo en Uruguay, nos empezaron los clientes a comentar por qué no les ofrecíamos cosas en madera. ¿Qué significa para ti diseñar con un enfoque sostenible desde la arquitectura? Lo que más nos satisface es poder entregar soluciones de arquitectura sostenible para la gran masa. ¿Qué tiene la madera que no tiene otro material? Permite llegar a una condición de habitabilidad que es realmente excepcional. Camino, seguro que hubo proyectos que te desafiaron unos más que otros. ¿Cuál ha sido el proyecto que te ha puesto más a prueba en tu visión sobre lo sustentable? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Madera que Construye, el video podcast presentado por Ferramenta, el e-commerce chileno de madera al por mayor, pensado especialmente para ferreterías, mueblistas y constructoras. En este espacio conversamos con quienes están transformando la madera en Chile, desde el diseño, la innovación, el oficio o la industria. Hoy hablaremos de arquitectura, territorio y de cómo la madera permite construir identidad desde lo local hacia el mundo. Nos acompaña Enrique Gaspar, arquitecto y fundador de Equipo Gaspar, un estudio que ha sabido mezclar estética, paisaje y sustentabilidad con un uso consciente y protagónico de la madera en su obra. Enrique, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Como siempre, nos gusta comenzar este espacio con una pregunta sobre la madera. ¿Cómo nace tu vínculo con la madera? ¿Desde la arquitectura, desde lo técnico o desde algo más personal? Antes de comenzar con la entrevista, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones. Así, no te pierdes ningún episodio de Madera que Construye y nos ayudas a seguir creciendo esta comunidad en torno a la madera y la construcción. Muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo compartiendo este espacio. Respecto a tu pregunta, yo creo que la madera a nosotros en Chile nos rodea inconscientemente desde que somos niños. Vivimos en un país que estamos rodeados de madera, no solo en el tema del paisaje, los bosques, sino que en nuestra construcción, en nuestra arquitectura, y nosotros no tomamos conciencia de ello. Cuando estudiamos arquitectura, la arquitectura nos forman mayoritariamente hacia el hormigón, estudiamos las grandes obras del mundo, las materialidades contemporáneas, el vidrio, el acero, etcétera, y como que la mente se nos direcciona hacia allá. Y durante mi vida como arquitecto, la mayor cantidad de obras que yo he producido han sido en hormigón. Pero en un determinado momento tomamos conciencia, por una parte, por una experiencia personal, que fue que yo compré una casa en la costa de la Araucanía, una casa antigua, patrimonial, en madera, para mí, e hice ese proyecto de restauración, de reciclaje, con maderas nativas, reinterpretando una obra que había hecho, digamos, hace 60 o 70 años un arquitecto que fue de renombre en esa época, y que era todo en maderas nativas súper valiosas, y la experiencia del proyecto y después de vivir, de ocupar esa casa, me abrió digamos, la percepción hacia la maravilla que es esta madera, este material que tenemos, disponible en Chile, que lo vivimos a diario y que no tomamos suficientemente conciencia. Y luego fue, fíjate, por empresas extranjeras, que nosotros hemos estado, digamos, teniendo relación con empresas en distintos países de Latinoamérica y sobre todo en Uruguay, nos empezaron los clientes a comentar por qué no les ofrecíamos cosas en madera. Lo que a nosotros nos surgía, o sea, como venimos a ofrecerle cosas de hormigón, en tecnologías prefabricadas, esto, lo otro, y estos uruguayos nos hablan de la madera, siendo que Uruguay no tiene tanta tradición en madera, y ahí tomamos conciencia un poco por lo que nos decían ellos de que en Chile tenemos no solo la producción de madera, la tecnología de madera, la normativa de madera, sino que el conocimiento de cómo trabajar en la madera. Y es a partir de ese momento que partimos fuertemente buscando conscientemente el desarrollo de proyectos en madera y sobre todo de buscar algunas vías de implantar la madera en temáticas en las que no se ha utilizado. Hablando de contexto actual, ¿qué rol cumple la madera en la arquitectura chilena el día de hoy? Mira, yo creo que la madera hoy ha tomado una posición distinta a la que tuvo. La madera, a ver,
tenemos que hacer un poco un recuento. La madera, como te decía, que ha sido siempre parte de nuestro país, de nuestra habitabilidad, ha pasado por distintas instancias a lo largo de la historia de Chile. O sea, piensa que cuando llegaron los españoles, empezaron los españoles a construir en madera porque era el material que había. Evidentemente su naturaleza era producir adobes y tejas, pero el clima en el sur de Chile no lo permitía. Entonces, por necesidad, empezaron a construir en madera. Y ahí tenemos en las cercanías de Valdivia, por ejemplo, el castillo de San Luis de Alba, que es un castillo español construido en madera, que es súper valioso de conocer. Siempre se conocen los de piedra que están en la costa de Corral o de Niebla, pero en el territorio interior de Valdivia los españoles construyeron las fortificaciones en madera porque era lo que había. Luego, durante el siglo XIX, en la República, en el desarrollo de Chile, la madera fue protagónica en el crecimiento económico del país. Los puertos se construyeron en madera, Valparaíso, Talcahuano, los puertos salitreros en el norte, Antofagasta, Iquique, las propias salitreras, luego la ciudad minera de Sewell fue en madera. Es decir, la madera fue, digamos, protagonista del despegue económico de la República de Chile. Y a comienzos del siglo XX se produjo una caída porque los terremotos fuertes que hubo en la primera mitad del siglo XX, el del 27, el del 39 y luego el del 60 también, pusieron en jaque la materialidad básica que había en Chile, que era el adobe, y eso vino en paralelo con el desarrollo masivo a nivel mundial del hormigón armado, y entró en Chile el hormigón armado con mucha fuerza, con la arquitectura modernista, y desplazó el adobe. Las ciudades que cayeron en el año 39, Chillán y Concepción, se reconstruyeron en hormigón, pero la fuerza del hormigón desplazó también a la madera. Entonces, como que se vio que todo el mundo, el desarrollo de las ciudades hacia adelante, iba a ser solo en hormigón, y la madera quedó relegada a un segundo o tercer puesto. Yo siempre menciono que para el terremoto del 60, en Temuco, que la ciudad de Temuco era toda construida en madera, pero durante la primera mitad del siglo XX las fachadas se habían transformado y se habían hecho en albañilería o en hormigón, primero neoclásicas y luego modernistas. Las fachadas de esta materialidad nueva cayeron todas y quedaron todas las casas abiertas, pero en pie, porque toda la construcción hacia el interior era de madera. Era la primera construcción en madera que había tenido Temuco desde 1890. Entonces, ¿qué pasó? Digamos, los inicios del siglo XX marcaron este declive de la madera, y luego, bueno, Chile vivió un periodo de mucha crisis en la construcción, etcétera, y de mucha crisis en la vivienda, y en las décadas del 70 y 80, las iniciativas masivas de construcción de vivienda social nuevamente recurrieron a la madera, no al hormigón, porque era un material que estaba más a la mano, que era más económico, que era más rápido, y la gran difusión de lo que llamamos las poblaciones en Chile, que fue, digamos, el recurso que existió para eliminar los campamentos en su momento, en esa época, y reducir el déficit habitacional, fue en estas casas básicas de madera. Y eso generó una idea en la sociedad de que la madera era asociado a lo precario, a lo básico, a la autoconstrucción o a la construcción de muy bajo nivel económico. Pero el siglo XXI trajo nuevamente desarrollo económico, tecnológico al país. Llegaron nuevas tecnologías como la madera laminada, básicamente, y esto empezó a reponer la madera como un material de mayor valor, como un material que empezó a alcanzar posiciones de proyectos más premium, de buena arquitectura, y empezó a nuevamente posicionarse que la madera es un material noble que puede dar lugar a grandes obras de arquitectura, y creo que en este momento en Chile eso está bastante asentado. Tenemos harta producción de grandes obras de arquitectura en todo el país.
que han vuelto a posicionar la madera como un material de primera, no solo en obra pública, sino que también en obras privadas, fundamentalmente en casas de buen estándar. Y lo que nosotros perseguimos ahora, humildemente desde nuestra oficina, es poder retomar la madera en el uso para la clase media. Un tremendo recorrido histórico que nos has contado, Enrique. Sabemos que el territorio es parte esencial de tu enfoque. ¿Cómo influye el lugar, el clima, el paisaje, la cultura en la manera que eliges los materiales y proyectas tus obras? Hacemos una pequeña pausa para contarte que este video podcast es presentado por Ferramenta. Ferramenta es el e-commerce de madera al por mayor, diseñado especialmente para ferreterías, constructoras y profesionales del rubro en Chile. Si trabajas con madera y buscas un proveedor confiable, rápido y con buenos precios, visita ferramenta.cl. Seguimos con la conversación en Madera que Construye. Hoy existen las tecnologías para aplicar las distintas materialidades de manera independiente del clima, pero la sustentabilidad y sobre todo la búsqueda de la eficiencia energética obligan a que uno empieza a perseguir, y en Chile eso ha sido una política constante que está súper establecida desde el punto de vista normativo también, las mejores soluciones, las que con menor costo permiten llegar a mayor eficiencia. Y desde ese punto de vista, nosotros tenemos hartos casos de edificios en que la búsqueda del hormigón y de generar eficiencia energética del hormigón apela al revestimiento del hormigón con tecnologías de poliestireno, por ejemplo, que es bastante contaminante, que logra una cierta eficiencia, pero es un poco a la fuerza, y la madera ofrece soluciones de eficiencia energética que son mucho más naturales, son mucho menos costosas, que requieren un esfuerzo menor. Esto lo viví muy claro en la casa que te contaba de Keule, que es la casa esta de la costa, de la Araucanía. Pero yendo a tu pregunta de cómo elegimos nosotros los materiales para nuestras obras, reconocemos que no siempre es una atribución absoluta del arquitecto la elección de los materiales. Hoy en día los mandantes, los clientes, son entidades que tienen conocimiento, que tienen voz y que tienen el poder de decisión respecto de qué material quieren para su obra. Entonces, te llegan clientes que dicen, yo quiero en hormigón, o yo quiero en madera. Y nosotros como nosotros en general nos hemos dedicado mayoritariamente al desarrollo de edificación en altura, ya sea para vivienda, departamentos, oficinas, etcétera, la solución que en Chile no tiene competencia, por decir así, para el desarrollo de la edificación en altura, es el hormigón, porque el hormigón se ha desarrollado en Chile con una tecnología sísmica que no tiene competencia, es decir, tiene una eficiencia que está probada a nivel internacional. Nos hemos hecho famosos en Chile por la respuesta que tienen nuestras obras a los sismos grandes que tenemos, y desde ese punto de vista nosotros reconocemos que el hormigón es una solución que no va a ser fácil, ni tendría ningún sentido tratar de modificar en Chile, porque ha sido un camino que Chile ha recorrido con mucho éxito. Entonces, lo que creemos, y nuestras obras en ese sentido de edificios en altura han sido mayoritariamente en hormigón, con muy buenos resultados. Han pasado ya el terremoto del 2010, que fue un gran terremoto, sin ningún daño. Pero creo que la condición que hace necesario explorar nuevas alternativas son, por una parte, el tema de la eficiencia energética, y por otra parte, la necesidad de buscar eficiencia en la construcción que permita reducir los plazos y que permita controlar de mejor manera, por una parte, los costos y por una parte, la calidad. Y eso se logra mediante la construcción industrializada, la construcción prefabricada, que permite un mayor control en planta y que por esa vía entrega todos sus beneficios. Entonces, nuestra elección no ha sido tan libre. Como te digo, la edificación en altura mayoritariamente en Chile es en hormigón con muy buen resultado, pero lo que ha sido libre, sí, en nosotros, es el empezar a explorar alternativas de
construcción, de métodos de construcción que sean más eficientes, y esto empezamos a explorarlo hace ya varios años con estructuras de hormigón prefabricado, y ahora con mucho mayor énfasis al abordar el tema de la madera como un material clave en la búsqueda de estos objetivos. ¿Qué tiene la madera que no tiene otro material? ¿Por qué lo han escogido últimamente? En Chile tenemos mucha ventaja con respecto a la madera porque, como decía hace un rato, tenemos la producción, tenemos los bosques, digamos, de madera, tenemos las plantas que están procesando la madera, tenemos la tecnología, tenemos la tradición y tenemos la normativa. Entonces, eso ya te genera un escenario que es muy favorable al desarrollo de la madera y que lo vimos comparativamente con el caso de Uruguay, donde no tienen producción, no tienen tradición, no tienen normativa y tienen las ganas, pero les cuesta mucho más. Entonces, aquí tenemos el escenario dado. Y luego, ¿cuál es la ventaja de la madera? La madera es un material que, estando en el árbol, captura CO2. Y al capturar CO2, es un material que, al revés de los otros materiales tradicionales de construcción que emiten CO2, al capturarlo, es un material que colabora con el medio ambiente en términos de sustentabilidad y entrando actualmente en un periodo en el planeta en que esos temas van a ser claves, la madera va a pasar a ser un actor, digamos, fundamental en ese escenario. Y por otra parte, en la condición térmica en que Chile está en búsqueda de la eficiencia energética, la madera tiene una eficiencia energética de por sí en el material. Entonces, con muy poco esfuerzo adicional, con muy poco esfuerzo económico, con muy poco esfuerzo constructivo y con muy poco esfuerzo tecnológico, tú logras que una obra de madera alcance altos estándares de eficiencia energética. Y hoy en día, porque comparamos, por ejemplo, con las iglesias de Chiloé, que son patrimonio de la humanidad, digamos, grandes obras en madera hechas hace 300 años, pero con cero tecnología, porque no hay que olvidar que las iglesias de Chiloé no las hicieron con clavos porque no tenían cómo hacer clavos. No les pusieron tarugos porque fueran románticos, sino porque no tenían clavos y no podían hacerlo. Esa ausencia de tecnología, que aún así logra que esa madera construida o esas obras en madera construidas hace 300 años estén en perfectas condiciones al día de hoy, sin tecnología, demuestra la capacidad de la madera de perdurar como material. Y por otra parte, la tecnología que hoy día existe, que está disponible, que en gran parte se ha desarrollado en otras partes, digamos, no en Chile, pero hoy día en Chile la usamos, la tenemos disponible, asegura que la madera puede tener un comportamiento muy superior a lo que fue esa antigua madera, digamos, precaria de las iglesias de Chiloé, pese a que era muy buena calidad de madera, eh, pero hoy día permite llegar a una condición de habitabilidad que es realmente excepcional, a costos que son muy alcanzables, en un escenario en que los costos hoy día son un problema crítico para el desarrollo de la construcción y sobre todo para la solución del déficit de vivienda. Hacemos ahora el cruce entre el hacer, el diseño y el propósito. ¿Qué significa para ti diseñar con un enfoque sostenible desde la arquitectura? A ver, yo creo que la sostenibilidad es un concepto súper amplio que de a poco estamos entendiendo en el mundo, y creo que la sostenibilidad, que originalmente partió por temas como el que yo te hacía referencia, de la eficiencia energética, digamos, del uso de los recursos, hoy día estamos entendiendo que la sostenibilidad tiene una influencia en todos los aspectos de nuestra vida. En el caso de la construcción, la producción de residuos, la producción de escombros, el origen de los materiales, en el fondo, el entender que el desarrollo de una arquitectura sostenible permite que la vida de nuestra vida y de nuestros descendientes pueda ser mejor en el futuro y asegurarla, creo que es el principal objetivo para buscar
todas las vías para implementar la sostenibilidad. Y en el caso nuestro, eso no se reduce solo a la elección del material, como tú me decías, o a la selección del método constructivo, sino que sobre todo a tratar de reducir los impactos que tiene la construcción, que es una de las actividades que mayor impacto negativo tiene en el medio ambiente. Y es por eso que hemos entrado en este camino que yo creo que es sin retorno, de buscar soluciones sostenibles para el desarrollo de una arquitectura que no necesariamente apuntamos a la gran arquitectura premium que va a sacar obras, premios nacionales o ese tipo de galardones, sino que nosotros lo que más nos satisface es poder entregar soluciones de arquitectura sostenible para la gran masa de lo que se construye hoy en día, que es la vivienda. Y la vivienda tenemos que llegar a que sea una solución sostenible porque es lo que más se construye. Y en la medida que eso, que es lo que más se construye, sea sostenible, va a haber más sostenibilidad. Cuando se trabaja con madera, también se trabaja con personas. ¿Qué aprendizaje te ha dado colaborar con carpinteros y constructores locales? El aprendizaje con los carpinteros y los constructores locales siempre es grato, porque la interacción con quienes se dedican al oficio de la construcción sin haberlo estudiado necesariamente, sino que producto de los años de dedicación a un determinado oficio, es siempre súper estimulante. Eh, pero, pero me parece que en los oficios eh, hay mucho que mejorar, porque en la mano de obra en la construcción en Chile eh, está muy necesitada de capacitación, de formalización. Y es una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención, como no solo en términos de los oficios dedicados a la madera, como los carpinteros, sino que todos los oficios de la construcción hoy día son muy amateur y ya no existe ese oficio, digamos, tan romántico como uno imagina a los carpinteros que hicieron las iglesias de Chiloé. O cuando uno va más atrás, los canteros que hicieron las catedrales góticas, que vivían toda una vida en torno a un mismo material y una misma tecnología. Hoy día la mano de obra es mucho más heterogénea. Entonces, el maestro de la construcción se dedica a muchas cosas y con poca profundidad. Y siento que es necesario dar un salto en la construcción para que los oficios de la construcción se formalicen, para que tengan estudios y conocimientos que les permitan hacer una mejor labor. Porque gran parte de los problemas de fallas de la construcción se deben a que se construye sin conocimiento y se cometen errores. Y errores que si se tuviera conocimiento no se cometerían. Camino, seguro que hubo proyectos que te desafiaron unos más que otros. ¿Cuál ha sido el proyecto que te ha puesto más a prueba en tu visión sobre lo sustentable? La casa de Keulen fue un desafío grande que cruzó, mira, es muy entretenido porque cruzó todo un tema histórico. Eh, la casa había sido construida en el verano de 1961, es decir, justo después del maremoto del 60, que arrasó todo en el sur de Chile. Entonces, en esa época fue Horst Baumann, un arquitecto que fue notable de esas décadas del 60 y 70 en Temuco, quien hizo el diseño de esta casa para una familia cuya casa había sido llevada completa por el mar, en el maremoto, y escogieron un sitio que vieron donde el mar no había llegado, y ahí levantaron esta casa, con puras maderas nativas, roble, fundamentalmente roble, que era cosa de que lo cortaban ahí, lo llevaban en lanchones y lo usaban. Pero la casa estaba súper deteriorada, los dueños originales habían muerto, había pasado a los hijos y de ahí a los nietos que no la usaban y estaba muy degradada. Entonces, hicimos el proyecto, primero el análisis crítico, el levantamiento
arquitectónico de la casa existente, hicimos el proyecto de intervención en el cual hacíamos unas ampliaciones y el reciclaje de lo existente, en el cual el objetivo fue, porque destapamos y nos encontramos que era pura madera nativa, el objetivo fue poner en valor el material verdadero, que estaba todo pintado, las maderas eran roble, pellín, y estaban pintados con pinturas celestes, amarillas. Entonces, hacer ese esfuerzo de poner en valor el material, mejorar los espacios, que en esa época los espacios eran muy, por decir así, compartimentados, y no había fluidez espacial, tampoco la casa se abría mucho al paisaje, que es maravilloso. Hicimos todas esas intervenciones y partimos con la obra, donde nos encontramos en primer lugar que había termitas. Así es que tuvimos que replantear toda la tecnología para poder eliminar la termita, salvar la madera que era salvable, otra que la tuvimos que reemplazar, y seguir adelante. Y esto vino en ese momento el estallido. Y entonces, con el tema del estallido, la empresa constructora empezó a tener problemas, porque tenía que viajar desde Temuco a Queule, y después vino la pandemia. Y con la pandemia, bueno, todos los problemas en esta pequeña obra vinieron como una muestra de todo lo que fue pasando en Chile. La empresa constructora quebró. Entonces, la obra quedó abandonada. Menos mal había alcanzado a ser cerrada. Estuvo un año abandonada la obra, y yo ni siquiera iba para allá porque pensaba que tengo ahí ese problema que no tengo cómo resolverlo. Era un problema sin solución. A fines del 2020, comienzo del 2021, una empresa ya aceptó tomar nuevamente el desafío, y en esa época, bueno, le tocó el 2021, vinieron los bonos, los retiros de las AFP y los bonos, con lo cual nadie quería trabajar. Y el plazo que esta empresa se había puesto de 4 meses para terminar la obra se extendió un año, porque no había quien fuera a trabajar. Pero finalmente la empresa le puso mucho corazón y mucho compromiso, y terminó la obra 3 años, 3 años, años durante los cuales muchas veces me dijeron, oye, modifiquemos el proyecto, hagámosla de metalcón, hagámosla de cosas que necesiten menos mano de obra. No, vamos a seguir con la madera, vamos a mantener la piedra local, porque esta casa tenía revestimientos de piedra que eran de canteras locales. No, vamos a mantener los revestimientos de piedra local, vamos a mantener las maderas locales, vamos a mantener el proyecto como era, para que el proyecto de la casa no se vea desfigurado, se ponga en valor la casa que originalmente era del año 61, e incorpore la tecnología que asegure, ojalá, unos 60 o muchos años más. Entonces, fue un desafío ese proyecto, no solo por las dificultades técnicas, las dificultades sociales, históricas que tuvo que vivir, y las dificultades tecnológicas para conservar el espíritu de esa casa, pese a que la presión del momento iba por otro lado. Y el resultado fue muy satisfactorio. Desde el punto de vista de eficiencia energética, la casa funciona súper bien, o sea que es una casa grande y casi no usa calefacción. En verano es fresca, en invierno es tibia, habiendo aplicado criterios de eficiencia que son muy simples y muy baratos, que es donde yo vi este potencial que tiene la madera, porque al final lo que le da esa condición de funcionamiento eficiente es el material mismo. Y ahora te daré una pregunta algo polémica. ¿Sientes que la arquitectura sustentable se ha transformado en una moda de marketing o sigue siendo una convicción profunda? Este episodio es presentado por Podero Pellet, el pellet chileno que rinde más, deja menos residuo y no tapa estufas. Aún sin pellet para vender, este invierno el pellet se vende solo. Solo necesitas tenerlo. Si tienes una ferretería o una tienda entre Santiago y Chiloé, súmate como distribuidor. Alta demanda, buen margen y despacho directo. Cotiza en www.podero.cl. Podero, el pellet que se vende solo. Yo creo que las dos alternativas son así. Yo creo que el marketing
o la moda superficial, es un factor que está siempre presente en todas las disciplinas, ¿ya? Y en todas las épocas también de la historia y del desarrollo de la arquitectura. Eh, entonces, siempre hay una variante de lo que se está haciendo que tiene un aspecto superficial, de moda, de marketing y de que no tiene contenido, de que se hace a veces como por las apariencias. Pero eso no quita que hay paralelamente una tendencia robusta que está detrás de efectivamente lograr la sustentabilidad, no por moda, eh, sino por convicción y porque además no es una cuestión, esto no es una cosa ni religiosa ni nada, es una cuestión práctica, porque la arquitectura sustentable es más económica en su funcionamiento. Entonces, es lo más lógico de apuntar hacia allá porque es lo que permite digamos, un funcionamiento más cómodo después. Lo que yo te explico de esta casa de Keulig que casi no necesita calefacción, eso es una gran ventaja. Entonces, creo que sí, que hay mucho de moda y de marketing, pero como en todo. Y el que eso exista no quita la fuerza de lo que se está dando de todas maneras, de manera generalizada. ¿Qué crees que necesita mejorar Chile para que se construya más y mejor en madera? A ver, se necesitan los ejemplos. Hoy día en Chile creo que está todo para construir en madera. Lo que se necesita es vencer un poco la costumbre que se ha eh, instaurado desde las últimas décadas de que lo sólido es mejor y como que la madera no es sólida y por lo tanto es precaria. Hay una cierta tendencia cultural a considerar que la madera es como lo pobre, es como lo precario. Y es verdad que hay una tradición que yo te comenté hace un rato cuando hicimos ese recorrido histórico, de que durante el siglo XX la madera encarnó lo pobre, encarnó lo precario, encarnó las casas de población que fueron una solución real, pero era precaria, encarnó la autoconstrucción, que era lo que la gente podía hacer y lo hacía sin tecnología, sin conocimiento y lo hacía mal, y el material que estaba ahí presente era la madera, porque es el más fácil, porque al final es el más práctico, si la sabiduría popular existe, o sea, ¿por qué la gente hacía sus casas autoconstruidas en madera? Porque era la que se permitía más fácilmente hacer, la más flexible, pero se hacía mal, porque se hacía sin conocimiento, sin tecnología. Entonces, eso es una carga cultural que tiene la madera y que hay que vencer. Eh, y yo creo que la forma de vencerlo es que se generen más obras en madera, se generen nuevas obras de madera con buena tecnología, con buenos resultados y que vayan demostrando que no existe esa carga, que es simplemente una idea, que tiene una raigambre en algo, en una situación que pasó en una época, pero que hoy día está demostrado que no es así. Eh, yo creo que lo que se necesita es vencer eso y eso se vence mediante el tesón de hacer obras en madera. Y en ese sentido creo que en Chile vamos bien, porque se están haciendo muy buenas obras en madera. Démosle ahora a lo que están recién empezando. ¿Cómo ves el rol de los jóvenes arquitectos en esta transformación? Es súper importante porque los arquitectos jóvenes, a ver, empiezan su vida laboral en un escenario distinto al que partió hace 20 o hace 40 años atrás, en donde están a su disposición todas las tecnologías y las formas de diseñar de manera sustentable, de manera eficiente y en madera, que quiero hacer el punto. También se puede trabajar de manera eficiente con otros materiales. Eh, y por lo tanto creo que las nuevas generaciones de arquitectos tienen un rol súper importante que jugar, porque en sus obras ellos pueden ir demostrando cómo la eficiencia y la sustentabilidad es, es la manera más válida de generar buenas obras de arquitectura. Hay mucho potencial en los programas públicos. ¿Qué oportunidades ves para que la madera entre con fuerza en la vivienda social, los equipamientos y otros proyectos públicos?
yo creo que hoy día está todo dado para que eso sea así. Me parece que no hay en este momento grandes impedimentos para que la madera sea una alternativa real a la producción de vivienda social, pero de vivienda social de buena calidad. Eh, Edificios públicos de equipamiento en madera se están haciendo en cantidad, en cantidad. Yo creo que en eso Chile es un país que está bastante avanzado. Y eso uno lo nota claramente cuando compara con los otros países de Latinoamérica, donde la madera es una rareza. Aquí en Chile no lo es. Eh, y me parece que en ese sentido, yo creo que la vivienda pública va a cumplir un rol súper protagónico en el reposicionamiento cultural de la madera. Porque así como en la década de 70 y 80, la vivienda pública fue, por así decir, la que estigmatizó la madera como la casa de población, también creo que va a ser hoy día la vivienda pública la que va a reponer el rol de la madera como una materialidad absolutamente válida para obras duraderas en madera, en vivienda, y eso va a ser extensivo a todas las otras áreas, porque venciendo ese tema cultural, esto se va a extender mucho más fácil. Y en eso nosotros en Chile tenemos ventaja, porque la madera nos da ventaja para ser un país más sustentable. Bueno, ahora para cerrar este bloque con una mirada más personal, si hoy partieras de cero, ¿volverías a elegir la madera como tu material principal? Si estás disfrutando de esta conversación, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así, apoyas este proyecto y sigues descubriendo nuevas historias que construyen desde la madera y la innovación. Ahora sí, seguimos con la entrevista. Sí, volvería. Ahora, el camino mío para llegar a la madera fue un camino largo, y un camino que fue por la convicción de la búsqueda de tecnologías sustentables y que me fue llevando a la madera. Entonces fue un camino largo. Si yo partiera de nuevo, probablemente me iría mucho más rápido a la madera. Y en ese sentido me acuerdo que cuando yo estudiaba, tenía un profesor que era el decano de la carrera, eh, don Ricardo Hempel, que él era, bueno, muy alemán, y él nos hacía diseño en madera, él nos hacía el ramo de diseño en madera. Y yo lo hallaba muy difícil, porque él explicaba todas las conexiones, los ensambles, las uniones, y yo hallaba que había que tener tanto conocimiento para diseñar en madera que yo le tenía miedo. Y me acuerdo que yo iba a su casa porque su hija era compañera nuestra. Entonces yo iba a su casa y la casa de él era hecha en madera con todas estas tecnologías alemanas de carpintería, yo la veía así como de ciencia ficción realmente. Y era muy, muy bonita la carpintería de la casa. Y ahora me he acordado mucho de él porque he llegado a la madera después de esta larga vuelta, ¿cierto? En que tal vez él me espantó con ese conocimiento tan, tan tecnológico que él nos hacía de la madera, y yo partí desarrollando mayoritariamente en hormigón porque era la tendencia del país, y además que yo después me orienté a hacer edificios en altura. Como decía, el hormigón armado es la mejor respuesta a las grandes alturas, pero la experiencia con la madera es muy satisfactoria porque es un material más cálido, eh, y permite obras que son, eh, como decir, de una escala, eh, de una escala más pequeña. Y eso le da harto valor al proceso de proyectar. Eh, de manera que, bueno, volviendo al origen de la pregunta, que si yo partiera de nuevo, ¿me iría de nuevo a la madera? Sí, yo creo que sí, me iría de nuevo a la madera y con mucha más fuerza. ¿Qué proyectos te gustaría construir algún día que aún no has hecho? Puta, nunca me planteo esa pregunta. Como que yo voy gozando con los proyectos que me van llegando, o sea, con las circunstancias que uno va pudiendo desarrollar en el presente, y es el presente el que va abriendo los caminos del futuro. Eh, a ver, una cosa que sí, si tú me pones, me gustaría, y que no he hecho, es el tema hotelero.
porque creo que el tema hotelero da opción, o sea, valora la particularidad, la diferencia. Y además, el tema hotelero en Chile, y particularmente en el sur de Chile, está muy conectado con poner en valor paisajes donde la madera es clave, y una buena arquitectura en madera en el tema hotelero puede ser también una gran simbiosis con lo que ofrece. Así es que sí, en eso tal vez algo que no he hecho, me gustaría hacer algo por ahí. Y sigamos hablando sobre el futuro. ¿Cómo te gustaría que se recuerde tu trabajo de aquí a 20 años más? ¿Qué preguntas? Eh, yo creo que, o sea, a mí lo que me gustaría es que se reconozca eh, el esfuerzo que hemos hecho en Equipo Yaspar, que no soy yo solo, en Equipo Yaspar somos un grupo, somos un equipo de personas y de arquitectos, el esfuerzo por buscar soluciones que sean eficientes, y en eficiencia está el compromiso con el usuario, el compromiso con el desarrollador, eh, y sobre todo el compromiso con la ciudad, con el entorno, porque es una cuestión esa que nosotros siempre manejamos mucho. El proyecto no tiene que atender solo al usuario o a su desarrollador. El proyecto siempre tiene que tener un compromiso también con el tercero, que no es ni usuario ni desarrollador, es el que va pasando por la calle y le toca vivir en su día a día una obra donde vive otro o donde ganó plata otro, pero que a él le afecta porque le construye su paisaje, le construye su ciudad para bien o para mal. Y nosotros lo que durante todos los años de nuestro desarrollo hemos, eh, nos hemos esforzado porque ese aporte que la obra hace al tercero, que no es nada en este negocio, es como quien dice el actor pasivo, sea lo mejor posible. Es decir, que la obra aporte a la construcción del espacio de la ciudad, del transeúnte, de la comunidad, que al final la suma de cada obra es lo que hace la ciudad y lo que hace la comunidad. Como ya es tradición en este podcast, si tuvieras que definir la madera en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? La madera en una sola palabra, eh, calidez. ¿Y por qué? Porque la madera, desde todo punto de vista, lo que te entrega a la vida es calidez, te entrega el color de la madera, te entrega la temperatura, la protección de la madera, te entrega el tacto de la madera. Eh, y la calidez que la madera tiene de manera natural es la que explica que sea digamos, una solución tan natural cuando tú quieres lograr eficiencia energética. Eh, por lo tanto, para mí, la madera, la palabra que más la define es la calidez. Y muchas gracias por compartir tu mirada. Nos dejaste pensando que la madera es más que un material, puede ser una declaración de principio. Desde Ferramenta te haremos llegar un pequeño presente como muestra de nuestro reconocimiento y a quienes nos acompañan en este capítulo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si les gustó este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y comparten esta conversación con quienes creen que construyen con propósito. Esto fue Madera que Construye, donde la madera no solo se transforma, también inspira. Muchas gracias, Henry, por participar en esta entrevista. Fue muy interesante conversar contigo y espero que sigamos en conversación. Muchas gracias a ti, Camilo. Para mí también fue súper entretenido, y además que las preguntas muchas veces uno no se las plantea. Así es que te agradezco el desafío.